Doctora Cecilia, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la primera pregunta que se hacen nuestros televidentes es, ¿tengo que declarar renta sí o no? ¿Cómo hago para saber si yo tengo que cumplir con ese deber? Bueno, antes de esa pregunta, lo que tengo que establecer es si soy un residente fiscal colombiano. Y es muy sencillo saberlo, o sea, si yo resido en el país, si la mayor parte de mis bienes los tengo acá, si los ingresos que percibo son de acá, contrario a casos de colombianos que están en el exterior y entonces tienes que revisar si el 50% de los ingresos que tienen, el 50% de los bienes son de fuente nacional o no. Una vez ya establecido que sí, que soy residente fiscal colombiano, entonces frente a la obligación de declarar, entonces empiezo a revisar cuánto me gané durante todo el año 2017, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Si mis ingresos, no importa si tuve uno o más empleos, uno o más actividades, superan 44.603.000, por ese solo requisito estaría obligado a presentar la declaración. Y el que pague depende de la situación particular. Eso yo creo que es muy importante y muy bueno que lo aclaremos. Declarar renta siempre implica pagar. No necesariamente, es más, la tabla arranca a pagar más o menos personas con salarios de 55 millones de pesos. El resto pues tiene que declarar, pero va a tener un impuesto cero. En algunos casos a las personas que les hayan hecho retención en la fuente, incluso les sale saldo a favor, porque el impuesto fue cero, entonces puede pedir la devolución de las retenciones que le practicaron. O sea, ustedes hacen como un equilibrio entre lo que se ganó, lo que se gastó, lo que pagó en impuestos, digamos, es más o menos el ejercicio. Lo que le retuvieron, retefuente. Sí, es que la declaración de renta, ya que lo mencionan, no es más que un reporte, y es así de sencillo, es un reporte de mi información. ¿Cuál? ¿Qué patrimonio tengo? ¿Qué ingresos tuve? Y dependiendo de cada situación, si tengo o no que pagar impuesto y cuál es el impuesto que debo pagar. Venga, cuando sale un saldo a favor, la gente podría reclamarlo, pues, y que se lo devuelvan, es lo que entiendo. Pero sí me han contado por ahí, usted sabe que a veces hay hasta como mitos urbanos que se van creando alrededor de las cosas. La gente dice que a veces no cobra esos saldos a favor, grandes o pequeños o como sea, pues les da miedo que porque entonces eso implica que les hacen una revisión mucho más exhaustiva y que a veces es al revés, sí, que como que, exacto, le ponen más la lupa encima. Bueno, es decisión del contribuyente si lo solicita o no. Puede hacer tres cosas con ese saldo a favor. Sí. Lo guarda, por ejemplo, no lo utiliza y entonces en la declaración que va a presentar el año entrante por el año 2018, incluye ese valor para restarlo del impuesto que le resulte. Ese es un uso que le puede dar. O sea, lo puede usar para pagar después si le sale. Para pagar menos el próximo año, por ejemplo. Exactamente. El segundo uso que puede darle es que, por ejemplo, yo me sobró por la declaración del 2017, pero del año 2016 yo había presentado mi declaración de renta y me tocaba pagar 1 millón de pesos, pero no los pagué. Entonces puedo coger ese saldo que me queda acá y lo aplico para pagar el impuesto que debo del impuesto de renta del año anterior. O cualquier otro impuesto que le deba a la DIAN, bien sea retención, IVA, hay algunas personas que son responsables de eso. Y el tercer y último uso que le puede dar es tramitar una solicitud de devolución ante la DIAN. Pues si yo hice bien mi declaración, si no estoy incluyendo ahí deducciones o haciendo restas de sumas que no me corresponden, pues debo tener toda la tranquilidad para presentar mi solicitud de saldo a favor. Y lo puedo hacer dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que presenté mi declaración de renta. Y si uno, no, tranquila, pero si uno quiere que le devuelvan esa plática, ¿se demora mucho? ¿Cuánto es ese trámite en tiempo? Bueno, la norma permite que la DIAN se demore 50 días para devolver, pero devolvemos en 30. Bueno. Hasta 50 días, pero por lo general son 30 días hábiles. Son 30 días hábiles, sí. Ok. ¿La declaración de renta la tiene que hacer sí o sí un contador? No. Hay unos requisitos para determinado nivel de ingresos, para empresas, entonces establece la necesidad de que sea un contador o que tenga un revisor fiscal.
La mayoría no requiere que la firme un contador y yo como contribuyente puedo decidir si contrato los servicios de un tercero para que me haga la declaración. Sin embargo, en los últimos años lo que ha hecho la DIAN es colocar en su página web un conjunto de ayudas. Es más, hay una herramienta que tenemos puesta ahí en la página que llamamos el Ayuda Renta. Usted lo puede descargar, es una hoja en Excel. Tomo todos mis documentos. Realmente la mayoría de los colombianos tenemos que presentar una declaración muy sencilla porque lo que tengo son unos ingresos por salario, un apartamento que estoy pagando con un crédito hipotecario. Sí. Y pare de contar, de pronto algunos tienen un vehículo y o sea, esa es una declaración que no es tan complicada de hacer. Si uno tiene un vehículo que está pagando todavía, que debe, eso es deducible a la renta, ¿verdad? No. ¿No? A ver, la declaración, digamos que contiene el grupo de información de mi patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Todos los bienes que yo tengo, Ajá. bien sean activos muebles o inmuebles, como el caso de un apartamento. Por ejemplo, todos los muebles y enseres que yo tengo en mi casa de habitación, debo incluirlos ahí como parte de mi patrimonio. O sea, Okay. que valen los televisores, las lavadoras, bueno, en general los muebles y enseres que tengo. El valor del apartamento. El valor comercial. El valor, sí, bueno, O el de siempre la recomendación es que guarde coherencia con el valor que coloqué en mi declaración del impuesto predial. En las principales ciudades el avalúo catastral ya está muy cercano y se ha hecho allí un ejercicio muy grande de tener valores muy cercanos al valor comercial. ¿Por qué? Porque si yo después lo voy a vender y lo tengo registrado por un valor muy bajo, pues voy a tener que pagar un impuesto de ganancia ocasional. Pero la mayoría no nos pasa eso, ¿no? Regularmente en nuestra casa de habitación. Entonces la recomendación es que coloquemos siempre el valor, que sea coherente la información que yo le doy, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda de Bogotá cuando presento mi declaración del predial, con la que le estoy dando a la DIAN. Entre otras cosas porque intercambiamos información con las Secretarías de Hacienda para verificar si los valores que me están reportando corresponden o no a la realidad de lo que me está colocando usted en su declaración. Eso le iba a preguntar, porque normalmente cuando uno va a declarar renta, entonces uno se mete a su página en la DIAN y ahí le aparecen Sí. los reportes, las empresas que lo han Sí. contratado a uno reportan a la DIAN cuáles fueron los ingresos que le representaron a uno, ¿verdad? Sí. ¿Todo está en la DIAN? ¿Todo está, uno se puede, digamos, despreocupar que si uno entra a la DIAN ahí va a estar todo el ingreso que uno tuvo? Bueno, esa es una información que coloca la DIAN y que la venimos colocando hace como 8 años. No es obligación de la Administración Tributaria colocarla, pero entendemos que es un buen referente para el contribuyente y muchas veces uno olvida las operaciones. Incluso a mí en algún año en particular tenía lista mi declaración de renta y dije, voy a mirar la exógena. La colocamos y ¿qué colocamos ahí? Los ingresos, si compró apartamentos, si compró un vehículo. Y por ejemplo, yo había vendido un vehículo que tenía hace mucho tiempo y no recordaba porque la operación había sido a comienzos del año. Entonces sí es bueno chequearla, pero aclaro que de todas formas cada ciudadano es responsable de su realidad económica. No quiere decir que la información que esté puesta ahí, que un tercero dijo sobre usted, sea la que yo deba colocar ahí y que la DIAN me la tiene que aceptar como tal, porque yo soy quien respondo por la información. Es más una información de ayuda al contribuyente. Ahora bien, pasa muchas veces que usan nuestra identidad para reportar pagos que nunca nos han hecho. También por eso lo colocamos, qué debe hacer la persona si lo que está reportado ahí no corresponde a la realidad, buscar a ese tercero, por eso colocamos el nombre de quién dijo, Sí, de quién lo reportó pues, que le pagó y a uno. reclamar para que él mismo haga corregir esa información ante la DIAN, porque la DIAN unilateralmente no puede hacer correcciones sobre la información reportada por los informantes exógenos. Ya, toca pedir que le corrijan Exactamente. eso a uno pues en Sí, la sí, DIAN. sí. Venga, nos están llegando ya preguntas de los televidentes, doctora, entonces si le parece revisemos la de César Garzón, que nos escribe por Twitter. Dice, si tengo una empresa que declara IVA y compro algunos artículos para mi hogar, ¿es posible que yo sume el IVA de los productos que compré para mi hogar a la declaración de renta o a la declaración que hago en la que tengo a mi empresa? Uy, no, en ningún momento. Eso no se puede hacer. Eso no se Son puede dos hacer. cosas Qué buena O sea, pregunta porque ve uno y es mucho que el los casos, impuesto ¿no? es distinto, ¿no? Ya. O sea,
Muchas veces no lo hacen solamente en el caso del IVA, por ejemplo, pasaban mucho con las entidades sin ánimo de lucro, que a veces atribuía gastos allí como los gastos del colegio, del conductor que llevaba a mi hijo allí, que no tenía nada que ver. O sea, siempre debemos tener en cuenta que lo que vayamos a poner en nuestra declaración de renta son aquellos gastos y costos que guarden proporcionalidad con la actividad que yo estoy desarrollando. Por ejemplo, yo si le presto servicios de asesoría a una entidad y contrato otras 2 personas, pues esos gastos que si yo requiero realmente esas otras 2 personas, eso sí guarda relación de proporcionalidad con, y es una necesidad con el ingreso que estoy generando. Ok, perfecto. Sí. Por aquí tenemos otra pregunta de Nelcy Ortiz. Dice, hola, mi hija no aplica, pero desea declarar más adelante. ¿Puede dejar de hacer declaración de renta? O sea, uno puede declarar un año, luego otro no, luego volver a declarar. Bueno, puede pasar que muchas veces seamos responsables del impuesto de renta en un año, pero en el siguiente no, porque por ejemplo perdí mis ingresos. Y es que son 6 requisitos, aprovecho para... Lo que yo tengo que chequear son 6 condiciones. La primera de ellas, si tuve ingresos superiores a 44.6 millones de pesos el año pasado, estoy obligado a declarar. La segunda, si yo hice compras con tarjeta crédito, débito, que superen los 44.6 millones, estoy obligada. Tercero, si en general las compras que hice con tarjeta o con cualquier medio de pago supera los 44.6 millones, estaría obligado. Cuarto, si mi patrimonio bruto, o sea, la suma de todos los bienes que yo tengo, son iguales o superiores a 143.366.000, estaría obligado a declarar. ¿Así los deba? Así los deba. Por ejemplo, si mi apartamento vale 200 millones de pesos, pero le debo al banco 180 millones, no importa. Declárelo, igual, tiene que declararlo. Y tengo que declararlo por el valor del apartamento. Sí, pero la pregunta de ella en últimas pues también tiene que ver con si la niña no aplica, si la niña aplica o no. Debería. Hay algunos menores quienes tienen unos patrimonios que les han sido titulados y entonces pues en ese sentido, de nuevo, cualquier ciudadano colombiano lo que tiene que hacer es chequear los requisitos. El último requisito es, si yo tengo un restaurante, por ejemplo, y soy responsable del Impuesto Nacional al Consumo, o tengo 2 establecimientos de comercio donde vendo productos gravados con IVA, por ese solo hecho, no importa si cumplí los otros topes, estoy obligado a presentar declaración. Y un sexto requisito, insisto mucho en esto porque cada año nos pasa, y es que hay personas que están obligadas a declarar por el acumulado de sus consignaciones bancarias. Este año es si fueron superiores a 44.603.000 estaría obligado a declarar. Y pasa mucho que cuando lo requerimos le responden a la DIAN, es que esa cuenta, esos ingresos no eran míos, yo lo presté a un primo, a un tío, a un familiar, a un amigo, para que consignara unos recursos que le iban a enviar. Ojo, quien responde es el titular de la cuenta como tal, y a quien requiere la DIAN es a esa persona. Nos dijo que por cuánto dinero esas consignaciones. 44.603.000, y ese es uno de los cambios grandes con relación al año anterior. El año anterior, por ejemplo, eran 136 millones, este año bajó muchísimo el tope. Entonces, con 44 millones que usted ha recibido en el acumulado de todo el año, el banco le da a usted una certificación donde le dice cuál fue ese valor, y es el mismo valor que le reporta a la DIAN, y es el mismo valor con el cual en la DIAN establecimos que eran más de 2.600.000 los que tenían que presentar la declaración. Ahí queda resuelta la duda de Sandra Barbosa, que nos había preguntado algo relacionado. Pero venga, que se tocó un tema que me pareció también interesante, porque a veces los papás o alguna persona pues decide ponerle un bien a uno de sus hijos, incluso menor de edad, pues porque va a ser su herencia o qué sé yo, porque así lo decidió, y es un bien bastante alto, hay que hacer una declaración por ese menor de edad, o sea... Claro, y además ese menor de edad ya tendría un número de identificación tributaria. La mayoría de las personas adultas, pues, su número de identificación tributaria es la cédula, el número de la cédula. En este caso, este es uno de los casos en donde tenemos unos NID distintos en la DIAN y que corresponden, por ejemplo, a menores que están obligados a declarar porque tienen un patrimonio que supera el valor establecido para cumplir la obligación de declarar. Ay, venga, Isa, otra cosita, yo hago un paréntesis ahí, porque es que eso es un problema que es bien recurrente. Quienes tenemos un
un número de identificación tributaria distinto a la identificación, al documento de identificación. Eso es un problema en cualquier parte que uno lleve un papel. Ayúdeme a decirle a la gente que eso sí pasa. ¿Y que por eso qué pasa existe. eso, Carolina? Porque uno saca el RUT de pronto cuando es menor de edad. Entonces le dan como que con la tarjeta de identidad, o a mí me pasó eso, no le podían dar a uno que su tarjeta de identidad fuera su RUT. Me asignaron otro número y mire, ay, Dios, me piden cartas de contadores, alguien que certifique, llaman a la DIAN, hombre, que sí soy yo, qué cosa. Sí, pero bueno, ya en los últimos años no ocurre porque cuando se va a incluso cuando le dan la tarjeta de identidad al niño, ese es el mismo número de la cédula ya, y es el número, es el número único, pero sí hay algunos casos de años anteriores en donde es probable que eso haya ocurrido. Quizá lo que debiera hacer es actualizar su RUT y se quita esa dificultad. Pero no, le dicen a uno que no. Pero bueno, después le pregunto qué caso especial. No, pero venga, tenemos más preguntas de los tres que ustedes pueden aclarar las suyas. Zampato en Twitter nos pregunta si se debe declarar, pero el titular está diagnosticado con Alzheimer. ¿Qué se debe hacer? Bueno, no importa la condición en la que esté el ciudadano. Si yo soy el responsable, yo debo declarar. Es más, puede ser que fallezca. Y falleció, por ejemplo, el 30 de diciembre, por decir algo. Pero de todas formas era el titular, era quien tenía los bienes, entonces sigue declarando como una sucesión ilíquida. Hasta que se haga la protocolización de la sucesión, debe presentar la declaración y responder por los tributos de la declaración. Y ustedes dirán, pero si ya está muerto. Pues de todas formas hay unos herederos, y cuando se hace ya la distribución de los bienes o de la herencia que haya dejado, pues responde cada uno en cabeza por la parte que le corresponde. Eso tiene que ver con otra pregunta que nos hicieron, Carolina. Sí, mire, Adiela Romero nos dice justamente, si el inmueble es familiar, en la escritura están varios herederos, ¿cómo se declara? ¿El valor total del inmueble cada uno o el porcentaje que le tocó? Bueno, cada uno declara la parte que le corresponde. Es muy usual, por ejemplo, las parejas, entonces va 50-50, entonces cada uno declara su parte. O si voy a hacer uso, por ejemplo, de la deducción por intereses por crédito hipotecario, entonces digo, bueno, estoy obligado yo, porque además del 50% del patrimonio tengo unos ingresos que me hacen declarar, yo puedo usar los intereses del crédito hipotecario en la totalidad, pero tiene que haber una autorización del segundo, de la otra parte, para que lo pueda usar. ¿Sí? Y lo usa uno de los dos. Uno de los dos. Okay, uno de los dos. No lo puedo usar ambos, o si lo uso ambos, entonces 50 y 50. Perfecto. Otra pregunta que nos hicieron, y es ¿qué pasa cuando una persona tiene diferentes ingresos? Por ejemplo, tiene un salario porque está contratado con un contrato, digamos que a término indefinido, pero también tiene contrato como prestación de servicios o entradas ocasionales con otro empleador. ¿Ahí qué? ¿Se suma todo? ¿Se deben reportar los dos ingresos o los tres ingresos, lo que tenga? Bueno, en el tema de los ingresos, o sea, es que tenemos que reportar toda nuestra realidad económica, toda. Este año hay una gran diferencia, y es que antes simplemente total ingresos y hacíamos una sola bolsa. No importaba si yo, por ejemplo, trabajo en determinada empresa, tengo un apartamento arrendado, tengo unas acciones sobre las cuales recibo dividendos, o sea, total ingresos, ¿cierto? Y de igual manera las cosas que restaba eran en una sola bolsa. Este año el gran cambio es que muchas veces dicen que la cédula, y eso se presta hasta para confusión, de que la confundamos con nuestra cédula de ciudadanía. Realmente el término de renta cedular es una clasificación o un tipo de ingreso. Entonces este año tenemos 5 grandes categorías de ingresos. Entonces tengo rentas de trabajo, y eso me incluye, a propósito de su pregunta, todo lo que sea prestación de servicios. O sea, yo en rentas de trabajo puedo incluir los ingresos que me pagan porque tengo una relación laboral y reglamentaria, porque presto unos honorarios, porque tengo en general prestaciones de servicios. En el caso de los honorarios hay que hacer una precisión, y es que si yo para prestar esos servicios profesionales contraté 2 personas o más por un tiempo superior a 90 días, ya no puedo incluir eso como rentas de trabajo, sino que debo llevarlo a rentas no laborales. Ahora, yo puedo tener más de un empleador. ¿Qué tengo que hacer? Si es un contrato laboral, entonces tengo 3 contratos distintos, tengo que incluir los 3 ingresos percibidos de cada uno de los 3 empleadores que tengo. El caso del apartamento,
Entonces, los ingresos por el arriendo del apartamento los tengo que llevar a la cédula de rentas de capital. ¿Sí ven que, o sea, el término cédula simplemente es una clasificación del ingreso? La categoría. Entonces, la categoría. Entonces, digamos, perfiles de ingresos. Entonces, perfiles de ingresos de trabajo, de rentas de capital. En rentas de capital tengo los rendimientos de un CDT, por ejemplo. En el caso de las rentas no laborales, básicamente comerciantes o personas que contraten más de 2 personas por un término superior a 90 días. Dividendos y participaciones. Puede ser que mi única fuente de ingresos sean los dividendos que percibo de unas acciones que tengo en determinadas empresas o participaciones también en determinadas compañías. Ok. Pensionado. Puede ser que yo sea pensionado por sobrevivencia, por invalidez, por vejez, o porque me devolvieron unos saldos de ahorro pensional. Entonces, eso lo tengo que declarar ¿en qué cédula? En la cédula de pensiones. Perfecto. Y si una persona está recibiendo una pensión, digamos que heredó, por ejemplo, unos Y bienes está heredados de sus trabajando, papás, pues lleva por separado en cada cédula. Pero se suman. Bueno, sumo los ingresos que sean de la misma categoría, Ya. ¿sí? Entonces yo tengo 3 empleos con un contrato de trabajo legal y reglamentario. Sumo los 3 ingresos, cada uno de mis empleadores debió entregarme un certificado donde me dijo cuánto gané, cuánto aporté a salud, cuánto aporté a pensión, cuánto fueron mis cesantías, cuánto fue la retención en la fuente, si me hicieron retención en la fuente, o sea, el empleador está obligado a entregarme eso, incluso hay una fecha límite cada año que es en marzo y este año en abril, entonces tengo esa información y si no me la ha entregado, pues debo solicitarla para poder hacer mi declaración de renta. También las entidades bancarias deben entregar las certificaciones. Pero entonces nos decía, se suman los sueldos. Se suman los sueldos. Se suma aparte el otro concepto, entonces, las pensiones. y de hecho, la DIAN espera 2.627.539 personas, pero solamente hay 2.513 que tienen los 5 tipos de ingreso. O sea, no es común que una persona tenga que diligenciar este año las 5 cédulas del impuesto de renta. La mayoría son rentas de capital, que son 419.283 personas. Solamente rentas de trabajo tenemos cerca de 359.000 personas. Combinado, o sea, gente que trabaja y además tiene un apartamento arrendado, tenemos 290.000 personas. Entonces, en ese ejemplo, si yo tengo un apartamento arrendado y además tengo ingresos de rentas de trabajo, entonces en mi declaración de renta este año tengo que colocar aparte el grupo de rentas de trabajo, hacer mi declaración en la partecita de cédula de rentas de trabajo y lo que percibí por los arriendos lo llevo a la cédula de rentas de capital porque es una renta de capital y la depuración es distinta, ¿no? Pero permítame, doctora, eso no suena que se complicó mucho el trámite porque nos habla de 5 categorías. Cada que uno entra a una, tiene que volver a empezar, digamos, en cada Depende hoja si- le van a pedir todos sus datos de nuevo. Y... No. Pues es que- Yo entro a la página, es más, si no tengo firma electrónica, aprovecho un poco para insistir en esto. Si yo no tengo firma electrónica, yo puedo entrar, entro a la página de la DIAN, luego me voy al portal transaccional y después dice usuario registrado, no registrado, y dependiendo de lo que sea, si yo he habilitado una cuenta para usar los servicios de la DIAN, ingreso entonces por usuario registrado. Si no, digo usuario nuevo. Entro y creo una clave superior a 6 caracteres, así como creamos cualquier cuenta de correo en cualquiera de los correos regulares. Entro y tiene una ventaja porque me trae toda la información. Cuando yo ya creo mi cuenta, puedo entrar a los servicios informáticos, digo voy a diligenciar, doy un link ahí en la parte de declaración, me trae el formulario y empiezo a llenar. Ya me ha traído todos los datos del RUT. Claro. El nombre, y simplemente tengo que verificar qué actividad económica tengo, entonces me despliega los códigos de la actividad que requiero y ya, luego cada empiezo a cédula. llenar. Entonces, la primera parte que va a encontrar es los patrimonios. Entonces dice patrimonio bruto. ¿Cuál es el total del patrimonio bruto? O sea, la suma de todos los bienes que yo tengo. El carro, la casa, los muebles, las fincas, los lotes, sumo todo y lo coloco ahí.
Tiene Sí. muchas Dice cosas, la patrimonio doctora, le bruto. toca declarar No, tenaz. sí, así Imagínense, a Cecilia le toca esa No, declaración. procuré colocar todos los ejemplos de todo lo Claro, que pudiera tener perfecto. algún colombiano. Claro. Bueno, muchas gracias. Ahí en la página de la DIAN, me imagino yo, la gente puede revisar cuál es el plazo según su número de cédula o su número tributario, en el caso de Carolina, que Sí. no le corresponde a la cédula, pues para que le cumplan a la DIAN, porque si no pagan a tiempo, hay una multa. Bueno, el calendario está, hoy lunes se están venciendo aquellas cédulas que terminen en los dígitos 95 y 96, la invitación es a que lo hagamos hoy, si ya lo hace mañana, por ejemplo, ese grupo de personas va a tener que pagar una sanción de extemporaneidad que es igual al 5% del impuesto a cargo que le resulte por cada mes o fracción de mes. Si se me vence hoy y la presento mañana, ya tengo que pagar un mes completo de extemporaneidad. Si mi impuesto era, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, tendría que pagar el 5% de ese 1.000.000 de pesos. Y si me salió impuesto, tendría que pagar intereses, demora, y la tasa de interés de mora es 27.91 hasta el próximo 31 de agosto. Ay, no. Mejor dicho, Entonces, cúmplanle al país. Bueno, a los y impuestos. aprovecho para invitarlos a que utilicen los puntos de contacto de la DIAN. Cualquier duda que tengan, acudan a los puntos de la DIAN. Tenemos 61 a nivel nacional. Tuvimos una feria la semana pasada, pero continuamos en ese tipo de orientación y atención hasta el próximo 19 de octubre. O comuníquese a nuestro call center 546-2200. Muchas gracias. Es Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos de la DIAN.